Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos en Cachiyuyo en el año 2024. Bien, vamos a doblar aquí a Cachiyuyo. En kilómetro 604 de la Panamericana se ubica la aldea de Cachiyuyo, el pueblo de los 220 amigos, como indicó un letrero en los años pasados. Realmente una aldea linda y hermosa. La altitud de Cachiyuyo es 830 metros sobre el nivel del mar. Faltan todavía 60 kilómetros a Vallenar, pero solamente 10 kilómetros a Domeyko. Bien, hola amigos de GeoVirtual 2.cl, ahora ahí en Cachiyuyo. Cachiyuyo, un pequeño pueblo aquí entre Domeyko y La Serena, o entre Vallenar y La Serena. Y bueno, Cachiyuyo es realmente hermoso, es realmente un pueblo emblemático, con su estación, con su plaza, con su espíritu, con su gente. Ahí vemos un poco que vamos a encontrar. Y claro, no falta olvidar para visitar el famoso teléfono rural, el primer teléfono que salió en los comerciales y el último. Vamos primero a la plaza, aquí esta pequeña plaza o parque, y a la estación. Según el censo de 2002, su población se estima en alrededor de 200 habitantes, una cifra que se mantiene durante la historia. Así, por ejemplo, las cifras oficiales de 1930 indican 142 habitantes y de 1920 mencionan 174 habitantes. En 1920 se estableció la primera escuela aquí, que con un profesor y donde se impartió la educación gratuita. Está la estación de la línea longitudinal. También hay que mencionar la linda iglesia del pueblo y la estación de ferrocarriles. Igualmente en 1912 llegó la línea férrea a Cachiyuyo y conectó la aldea a los centros urbanos. Se ubica en kilómetro 649 en distancia a La Calera, una estación típica característica de ese sector. Tenía 3 vías y algunos edificios operacionales, donde uno todavía está en pie. Igualmente se nota que la estación tiene la plaza al lado y forma casi el centro de la aldea. Ya, Cachiyuyo, casi unas últimas estaciones reconocibles. Ya, torre de agua, desmantelado, cortado. Aquí se ubicó, no sé, en mi época estaba ahí, vamos a revisar las fotos. Hay
la entrada norte a la estación, 3 vías. La troccia métrica. También en Cachiyuyo hay una pequeña capilla. Veamos un poco, una antigua y una nueva. Vamos un poquito. Ahí está la antigua. Bonita. Bonito, simple y bonito. Y al lado la nueva. Como antes, 30 años atrás. Hola. Por si acaso, en esta época, un minuto a Alemania salió como, si me recuerdo bien, entre 3.000, 5.000 pesos. Y eso era mucho. ¿Qué onda? Capaz, lo más conocido de Cachiyuyo es el teléfono público. La llegada del primer teléfono público en 1989 marcó un hito tanto al nivel comunicacional como social en Cachiyuyo. Al año siguiente, la entonces Compañía de Teléfonos de Chile, CTC, hoy Movistar, realizó un comercial publicitario que logró que Cachiyuyo era conocido en todo Chile. Un excelente comercial del director Patricio Bustamante. En 2012 se realizaron desde ese teléfono aproximadamente 809 llamadas y se recibieron 687 de mismo teléfono. Por suerte, la empresa ha decidido conservarlo, siendo a partir de 2024 el único teléfono público operativo en Chile. Un hito es la Cuesta Pajonales. Es una cuesta bien pronunciada, su tramo más pronunciado comienza en kilómetro 582 en 1042 metros de altura y termina en kilómetro 585 en 1302 metros de altura. Son varias curvas cerradas donde la primera, la más abajo, marca un ángulo mayor de 180 grados. Hay que conducir con extrema precaución y lento. Las marcas en los sistemas de protección ya hablan por sí mismo. Claro, lo llamativo es que la cuesta corta rocas alteradas de acuerdo de las mineralizaciones de la mina, los cristales y otros. Bien, la otra cuesta bastante interesante y bonito, claro, la Pajonales, entre más o menos kilómetro 580, 590, aquí subiendo entre Incahuasi y Cachiyuyo.
en camino entre La Serena y Vallenar, ¿no? Esta cuesta, claro, es conocida por sus rocas coloradas, son rocas alteradas al fondo, ¿no? Y bastante llamativo. Y claro, la gente que viaja en la noche con el bus o el día aquí de nuevo uno seguramente se despierta. Bien, cuesta desde yo conozco siempre era de doble calzada, en la otra no, la Buenos Aires antes era de una nomás, pero eso sí, yo conozco como doble, siempre era bien más estrecho, sí, ¿no? Pero ahora igual una obra bastante buena, bastante interesante, permite que los camiones suben con una velocidad bastante razonable, no tan lentos, ¿no? Y claro, a costo de algunas curvas muy cerradas. Abajo hay una curva que casi cumple más de 180 grados y si en la noche uno rápidamente se pierde o rápidamente se queda un poco sin orientación, igual como en otras cuestas, esta cuesta con alta precaución, igual están técnicamente 7, digamos, técnicamente sin problemas, pero claro, siempre hay imprevistas. También en esta cuesta se nota que es una cuesta histórica, hay varios caminos alternativos, por ejemplo aquí abajo se ve el camino de auxiliar durante la construcción, ¿no? Eso mucho tiempo, como hicieron la doble vista, era para toda la bajada y la subida. Eso sí era más desafiante. Bien, aquí Cuesta Pajonales hay un tramo histórico antiguo que hoy día va a la mina Los Cristales, ¿no? Y eso yo propongo, sospecho, era parte de la historia, de la cuesta histórica. Desde parte de todo aquí hay una vista, pero preciosa aquí hacia al sur, hacia dirección La Serena, ¿no? Vamos a aprovechar eso un poco, ¿no? Aquí en medio de las rocas alteradas, fuertemente alteradas, eso llama atención a toda la gente, creo, colores que tienen aquí las rocas, ¿no? Y claro, es un sector minero, ¿no? Y esta alteración realmente es bien famosa, como más encima, como en la Cuesta Pajonales, no es tan fácil para parar, para moverse libremente, ¿no? Bueno, para alguien que le gusta las rocas, para ver las rocas alteradas, aquí es una alteración agílica, avanzada, podría verlo acá en este tramo histórico que va a la mina Los Cristales. Aquí desde la Cuesta Pajonales histórico, antiguo, claro, tenemos una vista a la pista nueva con sus curvas cerradas, bastante interesante hoy día, sábado en la mañana. No hay tanto tráfico, algunas veces hay más, ¿no? En realidad no se ve tráfico, pero bueno, es hoy día nomás una particularidad de hoy, ¿no? Bien, ahí se ve la pavimentación bien antiguo, ¿no? Este pavimento bien grueso, ¿no? Con mucho detritos adentro, ¿no? Con mucho gravas adentro, ¿no? Claro, y las líneas igual, ¿no? Antiguo, más pequeño y sin berma. Bueno, algo similar a la primera Panamericana, digamos, ¿no? Y ahí se nota eso, por supuesto, con una vista, pero perfecta, ¿no? Claro, y andando lento con el Oaxaca, ojo del geólogo al tiro, nota hermosas estructuras, ¿no? Primero son capaz una suerte de un stockwork, pero me llama más atención aquí
ese, ¿no? Que ya en una forma son tipo de riedel, podríamos interpretar de nuevo sigmoidales, ¿no? Donde podríamos rápidamente identificar sigma 1, 2, 3, ¿no? Y con la brújula, pero ya eso hicimos varias veces, ¿no? Pero siempre los ojos abiertos a la historia, a la geología, a la fauna, a la flora, ¿no? Y por supuesto al tráfico para que no ocurra un accidente, ¿no? Aquí ya no hay benzina. Antes había una bomba de benzina aquí. Ya está años sin función, pero todavía se nota la famosa bomba, porque es un problema aquí. Hay que realmente ponerse bastante rígido con eso, bastante consciente. Hay pocas bombas de benzina aquí a la Panamericana. Hay una en Vallenar, hasta hay que salir ahí de la Panamericana en Vallenar. Y la próxima en La Serena. Y ahí no hay ninguna más, ¿no? Y de Vallenar, la próxima, Copiapó. Y si uno va por bypass, próxima en casi peaje a Caldera, ¿no? Entonces, siempre cuidado con las bombas de benzina. Antes eso sí funcionó, no sé cuándo se cerraron eso, los 90, 80. Eso sí. Bien, aquí entre Vallenar y Domeyko todavía se mantiene la antigua Panamericana. La antigua significa hasta la Panamericana, la penúltima versión, para decirlo. La Panamericana estrecha, sin bermas pavimentadas, con una berma de puro gravas nomás, de estabilizado, ¿no? Y la pista realmente termina donde la línea acá, ¿no? Imagínense hasta los años, no sé, en este caso, los años 98, aquí el tráfico común, después claro lo mejoraron, aquí también lo cambiaron el trayecto para una pista nomás, también para una carretera normal nomás, ¿no? De sentido contrario, pero un poco más ancho sí, ¿no? Un poco más ancho y con obviamente más berma pavimentada, como acá se ve bastante bien. La línea aquí va, pero derechitamente termina la pavimentación. Bueno, después eso se cambiaron, agregaron, no sé, 1 metro más en ambos lados, ¿no? Y ahí los buses grandes en la noche, especialmente aquí, no tenían tanto peligro de juntarse ahí, ¿no? Imagínense, los buses no eran capaces, de Liebach en esta época, de Carmelita, me recuerdo, y Liebach, Incabus en el comienzo también, ¿no? Usaban este Panamericana principalmente en la noche y eso tenía otro nivel de seguridad, claro, mucho más bajo que hoy, ¿no? Si vemos hoy la Panamericana moderna, que ahí se desplazó un par de 200 metros para mejorar también el pendiente y no pasar por la población acá, ¿no? Pero bien, por lo menos aquí nos queda un trozo de la antigua Panamericana ya pavimentado, ¿no? Hay que indicar la pavimentación, se dice normalmente llegó como a los años 74, ¿no? Ya pavimentada, pero en su forma un poco más antiguo, ¿no? Y también se nota el asfalto, no el mismo que en la actualidad, ¿no? El asfalto es diferente y aquí se ve muy bien la línea del límite y la berma es casi lo mismo. Imagínense acá años y años los viajes a Santiago, Copiapó, Santiago, Antofagasta, Santiago, pasaron por ahí.
Bien amigos de GeoVirtual2.cl, eso era para hoy aquí de Cachiyuyo. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.